Una tarde cualquiera, Melissa Ann Tremblay, una niña de 11 años, desapareció en un pequeño pueblo y al día siguiente su cuerpo fue hallado en circunstancias inexplicables, sacudiendo así a toda una comunidad. Décadas después, a pesar de avances forenses y juicios mediáticos, el misterio persiste. ¿Quién fue capaz de arrebatarle la vida a Melissa y por qué? Este caso, lleno de giros inesperados y preguntas sin respuestas, sigue despertando intriga y mantiene viva la búsqueda de justicia para una niña cuya historia aún no encuentra un final. El caso de Melissa Ann Tremblay. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. En Massachusetts, Estados Unidos, nació la pequeña Melissa Ann Tremblay el 1 de marzo de 1977. La niña fue adoptada por Janet y Robert Tremblay cuando apenas tenía un mes de haber llegado al mundo, quienes la criaron en la localidad de Salem, New Hampshire. En poco tiempo, Melissa se convirtió en una niña educada e inteligente y con un gran amor por las actividades artísticas como el dibujo, la moda, la música, el baile y el canto, por lo cual formaba parte del coro de la escuela donde estudiaba. Y justamente, siguiendo sus pasiones, la niña soñaba con ser diseñadora de modas o una reconocida cantante, planes futuros que a menudo conversaba con sus amigos. Esta pequeña, segura y muy amigable, no tenía hermanos y creció en un entorno familiar que al menos durante sus primeros años parecía estable y afectuoso. Pero todo esto cambió en 1986, cuando ella tenía 9 años, ya que Janet y Robert atravesaron una crisis que terminó en un divorcio. Esto definitivamente afectó mucho a Melissa, lo que se vio reflejado en algunos cambios de comportamiento que la chica tuvo en la escuela. Como consecuencia de dicha separación, Melissa se quedó viviendo con su madre, quien conservó la custodia exclusiva. Y aún en medio de la situación, la mujer intentó que la vida de su hija se mantuviera estable y además que continuara en contacto con su padre, aunque la relación con él se volvió menos frecuente tras la separación. Pero aún en medio de esto, Janet trabajaba largas horas y en consecuencia, Melissa solía pasar mucho tiempo sola en casa durante la noche, escenario que preocupaba a los vecinos y a los amigos de la familia. A pesar de esto, la niña, quien no dejó de ser optimista, dulce y sonriente como siempre, buscaba la manera de sobrellevar la situación. Así que participaba activamente en una organización local conocida en aquella época como Boys and Girls, chicos y chicas, traducido al español. En aquel lugar, donde pasaba hasta 5 tardes a la semana, Melissa no solo olvidaba las largas horas de soledad a las que se enfrentaba eventualmente, sino que además disfrutaba mucho de poder compartir con otros niños. Entonces, al mismo tiempo que hizo amigos,
encontró un espacio seguro y estimulante para desarrollar sus intereses y habilidades sociales. Por su parte, Janet comenzó una relación sentimental con un hombre llamado Ronald Lacroix, a quien conoció en un club social ubicado en el centro de la ciudad que solía frecuentar, y que por lo general Melissa también formaba parte del plan, ya que no había quien la cuidara. En algunas ocasiones, la pequeña se quedaba en el automóvil, en el interior del club o jugando en las inmediaciones mientras su madre socializaba, y en otras pasaba el rato esperando dentro o fuera del bar, examinando los puestos en un mercado cercano, o simplemente compartiendo con los niños locales antes de que Janet la llevara de regreso a casa. Así sucedió el domingo 11 de septiembre de 1988, cuando Melissa, de 11 años, vestida con ropa cómoda y su característico cabello largo castaño, acompañó a la pareja de novios a pasar la tarde en el club, como de costumbre. Y aunque claramente este no era un lugar adecuado para una niña de su edad, ella era muy ingeniosa y siempre se las arreglaba para mantenerse ocupada jugando afuera o conversando con personas en la calle. Pero aun cuando era una chica valiente y le encantaba inspeccionar el mundo que había a su alrededor, sabía que al pasar la puerta del bar debía volver cada cierto tiempo para asegurarse de que su madre supiera que estaba bien. Y es que además de todo, los alrededores del club no eran lo más seguro, ya que, por ejemplo, relativamente cerca de allí había un cruce ferroviario donde solían habitar personas sin hogar, y por si fuera poco, por ser un lugar apartado, se prestaba para quienes buscaban llevar a cabo alguna actividad irregular. Dicho esto, y volviendo a aquella tranquila tarde del 11 de septiembre de 1988, poco antes de las 2, Melissa se acercó al mostrador para saludar a su madre y comentarle que saldría a dar un paseo, y como siempre le aseguró que no se alejaría mucho, sin que la mujer siquiera pudiera presagiar la tragedia que estaba por ocurrir. Pero antes, el cantinero del lugar, Robert Nadeau, alguien ya conocido para la niña, le preparó palomitas de maíz, como lo hizo en las visitas anteriores, y ella se comió algunas antes de salir a emprender una nueva aventura. Entonces, antes de irse, aproximadamente a las 2:45 de la tarde, les informó tanto a Robert como a Janet y a su novio, quienes estaban sentados en la barra, acerca de su intención de reunirse con unos amigos cerca de las vías del tren, pero les prometió que volvería muy pronto. Luego de esto, Melissa finalmente se fue y se movía con naturalidad entre aquellas calles llenas de vida, vehículos, gente caminando y mucho ruido, donde solía visitar las tiendas aledañas, y por ser un lugar que visitaba con frecuencia, a menudo se encontraba con amigos del vecindario con los que jugaba y pasaba un rato muy divertido. Así, la chica se dejó llevar por la curiosidad y cerca de las 3 de la tarde fue vista por un repartidor de pizzas y luego por un empleado ferroviario llamado Bruce, cerca del patio de maniobras del ferrocarril y merodeando entre los vagones vacíos. En consecuencia, el hombre, preocupado por su seguridad, le advirtió que ese no era un buen lugar para jugar, y Melissa, siempre educada, le agradeció y se alejó de las vías, dirigiéndose hacia las calles principales, mientras Bruce la observó alejarse entre los edificios, sin imaginar que esa sería la última vez que la vería. Llegadas aproximadamente las 4 de la tarde, Janet, quien seguía en el bar, comenzó a preocuparse, ya que pese a que Melissa normalmente solía perder la noción del tiempo mientras jugaba,
siempre volvía al club para hacerle saber a su madre que estaba bien, y para aquel entonces ya había pasado más de una hora sin saber de ella. A medida que transcurrían los minutos y Melissa no regresaba, la angustia de Janet y Ronald se acrecentó, así que ambos decidieron salir a buscar recorriendo las calles aledañas en tanto repetían su nombre, esperando que la niña saliera de cualquier lugar, pero esto no ocurría. Mientras caminaban, le iban preguntando a todas las personas que se cruzaban en su andar si habían visto a una chica con cabello castaño y una camiseta blanca con estrellas negras y grises, pero nadie tenía noticias de Melissa. Cada minuto que pasaba era perturbador para Janet, y así se hicieron las 5:30 de la tarde, cuando algunos testigos afirmaron haber visto a la niña hablando con un hombre de complexión grande, con un rostro desaliñado, cabello oscuro y barba, el cual iba conduciendo una camioneta tipo furgoneta color marrón, un poco vieja y un tanto oxidada. Este dato sin duda era perturbador, pero nada indicaba que hubiera sido más que una simple conversación. En tanto, el tiempo pasaba lentamente y la desesperación de Janet aumentaba. Entonces, después de horas de búsqueda infructuosa sin encontrar rastro alguno de Melissa, Janet y Ronald acudieron a la policía alrededor de las 9 de la noche para reportar oficialmente su desaparición. Por suerte, los uniformados respondieron rápidamente y sin perder tiempo organizaron equipos de búsqueda que se desplegaron por las zonas aledañas al bar, recorriendo cada callejón, preguntando a los transeúntes si habían visto a una niña con la descripción de Melissa e incluso revisando los vehículos estacionados. Pero la oscuridad dificultaba la tarea, y a pesar de los esfuerzos, los agentes tampoco lograban dar con ninguna pista del posible paradero de Melissa. Parecía que se hubiera desvanecido en el aire, pero sin duda esto era imposible. A razón de esto, llegaron a pensar incluso que quizás la niña hubiera escapado por decisión propia. Pero ante esta posibilidad, Janet aseguró, en medio de sollozos, que su hija jamás se alejaría tanto, ya que le temía a la oscuridad y además no le gustaba estar sola, así que nunca se habría escapado. Entrada ya la madrugada, la sensación de vacío y desesperación se sentía en el ambiente por no haber logrado encontrar a Melissa. Y el lunes 12 de septiembre, la ciudad se despertó con la noticia de que una niña de 11 años estaba desaparecida. Entretanto, Bruce, aquel trabajador que vio a la chica merodeando por el ferrocarril, comenzó su inspección diaria en el amplio patio de maniobras. Y a medida que caminaba entre los vagones vacíos, un recorrido que parecía ser como cualquier otro, cambió en un instante, cuando divisó algo bastante extraño a lo lejos. Así fue como cerca de las 4 de la tarde, entre las vías, vio lo que parecía ser una pequeña figura inerte sobre los rieles, y en medio de la consternación, aceleró el paso deseando poder descartar la posibilidad que comenzaba a formarse en su mente. Pero a medida que se acercaba, la realidad se hizo innegable. Se trataba del cuerpo inmóvil de una niña que yacía boca abajo en los rieles. Tras este terrible hallazgo, Bruce sacó su radio, llamó a la policía y pocos minutos después, los agentes llegaron al lugar encontrándose con una escena realmente impactante, aún para quienes estaban de alguna manera acostumbrados a ver todo tipo de sucesos. El pequeño cuerpo de Melissa yacía en el piso cubierto de rojo y barro seco, y aparentemente
había sido golpeado y atacado con un arma blanca en el torso, al menos en 3 ocasiones. Y tras fallecer, fue colocada intencionalmente en un tramo de las vías del tren, donde un vagón pasó por encima de ella, desprendiéndole la pierna izquierda. Además, no contaba con su ropa interior y tenía algunos rasgos que indicaban que posiblemente había sido víctima de abuso. Esta noticia conmocionó a la comunidad y la policía no tardó en iniciar una investigación exhaustiva, interrogando a decenas de testigos y revisando cada detalle del caso, en tanto Janet fue contactada por las autoridades para la dura tarea de identificar el cuerpo de su hija. Así fue como la mujer llegó al lugar con el rostro descompuesto por el dolor y llena de miedo, pero no necesitó acercarse para reconocerla desde la distancia, y en ese mismo instante, Janet cayó de rodillas devastada y entre el llanto gritó desconsolada que sí se trataba de su bebé. Los oficiales presentes en el lugar intentaron consolarla, pero no había palabras que pudieran aliviar el desgarrador dolor de una madre que acababa de perder a su hija de una forma tan terrible. Entonces, los detectives se enfrentaron a un escenario muy complejo, ya que no había testigos claros ni evidencia concluyente que señalara a posibles sospechosos, mientras el pánico y la incertidumbre se apoderaron de la comunidad ante una tragedia como esta. Por su parte, el equipo forense recaudó todas las pruebas posibles: muestras de sangre, restos de piel bajo las uñas de Melissa y cualquier rastro que pudieran llevar al responsable. Pero para esa época, la tecnología de análisis de ADN era un tanto básica. Y es que no pudieron identificar al atacante en ese momento. Pero aún así, dichas muestras fueron cuidadosamente preservadas con la esperanza de que algún día pudieran arrojar alguna luz sobre el caso. Pero había algo más. Se trataba de los testigos que afirmaron haber visto a Melissa hablando con un hombre de una camioneta marrón, tal como les mencionamos anteriormente. No obstante, lograr identificar de quién se trataba no sería una tarea fácil. Así que para intentar conseguirlo, la policía emitió un comunicado solicitando la ayuda de la comunidad. Sin embargo, por mucho que las autoridades se esforzaban, todos los intentos parecían llevarlos a un callejón sin salida, a la par que la familia de Melissa estaba devastada y su madre, Janet, no encontraba consuelo, ya que se culpaba por haber permitido que la niña saliera a las calles sola. Igualmente, los miembros de la comunidad, en lugar de apoyarla, la criticaban duramente, señalando su supuesta negligencia como la razón por la cual Melissa había sido víctima de un crimen tan espantoso. Del mismo modo, se conoció que los medios locales tampoco aportaron nada que pudiera sumar a la resolución del caso, ya que difundían rumores relacionados con los supuestos problemas de Janet con el consumo de alcohol y lo que llamaron incapacidad para cuidar de su hija. Así las cosas, las semanas pasaban y las pocas pistas se desvanecían poco a poco, a la par que la incertidumbre sobre la identidad del responsable del deceso de Melissa crecía, ya que ni siquiera revisando los antecedentes criminales de las personas de la zona, los investigadores lograron dar con un posible sospechoso. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos iniciales, la investigación no logró identificar a un responsable claro, y aunque el caso se mantuvo abierto, fue enfriándose gradualmente con el transcurrir de los días, y así pasaron años. De este modo, transcurrieron más de 3 décadas y el crimen de Melissa permaneció sin resolverse,
mientras Janet luchaba incansablemente por mantener viva la memoria de su hija y exigir justicia, pero en el 2015 la mujer falleció. Sin embargo, algunas tías y primos de la niña continuaron apoyando la causa y en vista del profundo impacto que generó en la sociedad local, la comunidad tampoco la olvidó. Fue entonces, en el 2014, 26 años después de la tragedia, que el Departamento de Policía, en colaboración con la Oficina del Fiscal del Condado, decidió revisar viejos casos sin resolver, utilizando nuevas técnicas de análisis de ADN, y entre ellos estaba el de la pequeña Melissa. De tal modo, los investigadores recuperaron muestras de piel y tejido de debajo de las uñas de la niña, evidencia que, recordemos, había sido recolectada en 1988 y tiempo después, tras un minucioso trabajo de revisión forense y luego de una recopilación de registros de ubicación, antecedentes laborales e incluso entrevistas realizadas a varios miembros de la familia de los posibles sospechosos, la investigación se redujo a un hombre llamado Marvin Skip McClendon Jr. Marvin nació el 3 de julio de 1947. Había trabajado como oficial del Departamento de Correccionales de Massachusetts durante más de 30 años, comenzando su carrera en 1970, y a simple vista parecía un hombre ordinario, dedicado a su trabajo y con una vida relativamente estable. Pero a medida que los investigadores exploraban más a fondo, descubrían nuevos datos de una personalidad compleja, marcada por episodios de violencia y comportamientos inusuales. Esto lo pudieron comprobar a través de entrevistas hechas a antiguos colegas y conocidos de Marvin, quienes revelaron un retrato de él un tanto perturbador, ya que algunos lo describieron como un hombre amable, pero reservado y solitario. En contraste, otros lo recordaron como un hombre con episodios de ira y comportamiento errático, especialmente durante los años 80. Y es que en aquella época, el hombre solía frecuentar clubes nocturnos y bares, como en el que Melissa fue vista por última vez. Y la descripción del presunto sospechoso, proporcionada por varios testigos, coincidió con la apariencia que tenía por aquellos tiempos. A medida que revisaban los archivos del caso, los detectives encontraron otro detalle que aumentó las sospechas sobre Marvin. Y es que en 1988, poco después del crimen de Melissa, desapareció durante varias semanas de la iglesia que frecuentaba sin dejar rastro alguno. A su repentino regreso, el hombre evitó hablar del motivo por el cual habría decidido ausentarse de pronto, y según algunos miembros de la congregación, se mostró más retraído y nervioso que de costumbre. Además de esta conducta particularmente sospechosa, los detectives también descubrieron que Marvin había estado casado en 2 oportunidades, y ambos matrimonios terminaron en circunstancias difíciles, sin que se dieran a conocer detalles al respecto. Por si fuera poco, este hombre era un oficial de correcciones que había trabajado en el sistema penitenciario durante más de 3 décadas. También se desempeñaba como carpintero, y en 1988 vivía a solo 20 minutos en auto de la ciudad donde ocurrió el ataque de Melissa. Así las cosas, en abril del año 2021, los detectives finalmente lograron obtener una muestra de ADN de Marvin, a pesar de que no fue fácil, ya que el hombre se resistía, y dicha muestra fue enviada al laboratorio para comenzar el proceso de análisis nuevamente. Entonces, cuando los resultados llegaron,
confirmaron lo que todos temían. El ADN de Marvin coincidía con el perfil encontrado en las uñas de Melissa, y aunque no era una coincidencia completa debido al deterioro de las muestras a lo largo de los años, era suficiente para vincularlo directamente con la escena del crimen. Finalmente, el 26 de abril de 2022, Marvin fue arrestado en la ciudad donde residía desde hacía años, en tanto la fiscalía anunció la detención y la extradición del sospechoso, señalando que el ADN recuperado bajo las uñas de Melissa coincidía con el de él. La noticia fue recibida con alivio y esperanza por la familia de la niña, quienes llevaban más de 30 años esperando justicia, a la par que los medios de comunicación retomaron la historia y el nombre de la chica volvió a aparecer en los titulares. Sin embargo, el camino hacia la justicia aún estaba lleno de incertidumbres, ya que durante el interrogatorio, Marvin negó categóricamente su participación en el crimen, argumentando que su ADN podría haber terminado en la escena de muchas maneras diferentes. El esperado juicio contra el hombre comenzó a principios de diciembre de 2023, en el cual fue acusado formalmente de asesinato en primer grado y mantuvo su inocencia. Durante el litigio, la fiscalía presentó como principal evidencia el ADN encontrado bajo las uñas de Melissa, argumentando que la probabilidad de coincidencia era extremadamente baja para cualquier otra persona. Sin embargo, la defensa cuestionó la integridad y la cadena de custodia de la muestra, sugiriendo que podría haber habido contaminación o transferencia indirecta del material genético. De este modo, el miércoles 27 de diciembre, después de varios días de deliberación, el jurado no logró alcanzar un veredicto unánime y el juez declaró un juicio nulo. La fiscalía anunció su intención de repetirlo, convencida de que había suficiente evidencia para condenar a Marvin. Así, el hombre que muchos consideraban culpable del fallecimiento de Melissa no había sido condenado y fue devuelto a la cárcel sin derecho a fianza, mientras se planeaba el nuevo litigio. En noviembre de 2024 se celebró un segundo juicio y tras 6 días de deliberaciones, el jurado declaró a Marvin McClendon Jr. no culpable del crimen de Melissa Ann Tremblay. La defensa insistió en que no existía prueba directa e irrefutable que vinculara a su cliente con el delito, y el jurado consideró que no se había alcanzado el estándar de más allá de toda duda razonable. Para la familia de la chica, este veredicto fue frustrante y doloroso, asegurando que la justicia aún no se había hecho plenamente, y aun cuando el caso técnicamente sigue abierto, no existe ningún condenado. Hoy, más de 35 años después del brutal deceso de Melissa, su historia sigue siendo un recordatorio de la vulnerabilidad de la infancia y de la importancia de perseverar en la búsqueda de justicia. La lucha de su familia y la persistencia de los investigadores han mantenido vivo el caso en la memoria colectiva. Y aunque el proceso judicial no ha logrado una condena, la historia de Melissa continúa inspirando a quienes luchan contra la impunidad y a quienes creen en la importancia de no olvidar a las víctimas de crímenes sin resolver. Nos gustaría saber qué opinas al respecto en los comentarios de este lamentable caso. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás
a seguir creando contenido. Hasta pronto.